Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez López y pues prácticamente les presentaré mi examen argumentativo. Primero vamos con el problema uno. Determinar el voltaje cero y la corriente I para la figura uno, que prácticamente aquí la tenemos. Eh, como escribí aquí, el circuito cuenta con una complejidad de nivel principiante, no obstante, es un excelente circuito para determinar los conceptos bases del fundamento de electrónica. Eh, Primero, para tomar en cuenta varios voltajes, se debe analizar de qué tipo de circuito tenemos. En términos de voltaje, es un circuito en serie, ya que cuando tenemos dos componentes en paralelo, entra el mismo voltaje, por ende, podremos determinar que estos dos diodos son del mismo, ¿no? Entonces prácticamente nos quedaría un diodo más. Y claro, tenemos una entrada más de aquí, de 12 voltios y otra acá, ¿no? Puedes tomarla de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. En mi análisis lo tomé de arriba hacia abajo. Bueno, para eso, para encontrar eh, voltaje cero que nos están diciendo aquí en este nodo, tenemos que hacer sumatoria o la ley de Kirchhoff, que es la sumatoria de todos los voltajes que nos iguala a cero. Prácticamente la distribución de cada voltaje por cada componente del voltaje principal. Bueno, aquí tengo algunos comentarios de el voltaje también se distribuye con los diodos. Cada diodo de silicio funciona con un voltaje mayor a 0.7 volts. El segundo componente son dos diodos en paralelo. En este caso, para cada diodo pasará el mismo voltaje, como ya les dije. Podemos decir que se comportan como un solo diodo, ¿no? Y aquí lo determiné como silicio paralelo. Si aplicamos el concepto de Kirchhoff, tenemos esta ecuación. Esta ecuación es la suma de todos los componentes que debe de dar igual a cero. Prácticamente de aquí es positivo. No, es positivo, perdón. De acá es positivo, negativo, positivo y negativo, así. Prácticamente si lo aplicamos nos va a dar eh, lo, lo que queremos allá. ¿Y por qué? ¿Por qué nos va a dar B0? B0 es este nodo, como le estaba comentando, es este nodo. Y este nodo va a la par con esta resistencia. Prácticamente si hallamos el voltaje en esta resistencia nos va a dar B0. Entonces, sabemos que nuestra fuente principal son 16 volts, aquí lo tenemos. Tenemos dos yodos que están activos. eh, Cada uno es de 0.7 volts, una resistencia al voltaje más la entrada, que prácticamente va para acá, entonces se va a restar a lo que es a los 16 volts. Si hacemos el despeje para hallar el voltaje en la resistencia, nos va a dar que B0 es equivalente o igual a 2.6 volts. Eso es para hallar el primero. Ahí tengo unos apuntes, claro, hay unos comentarios que determinan detalladamente cómo se obtuvo ese valor. Bueno, la segunda parte es encontrar la corriente inicial del circuito. En esta corriente, como vimos que lo determinamos como un circuito en serie, pues la corriente será constante en todo este instante, constante. Fum. Y bien,
como es constante, pues si determinamos el voltaje aquí, prácticamente ese voltaje acá. Es prácticamente la teoría. Cabe recalcar que voltaje 12 no atraviesa hasta el otro extremo, sino si atraviesa por aquí, prácticamente este nodo, o este, perdón, este yodo, pues ya no es como, ya no, ya no cuenta estos yodos. Entonces, por eso se mantiene la corriente constante a lo largo de todo este, este circuito. ¿Por qué? Pues prácticamente tenemos corriente acá, corriente acá. Podemos decir que se satura el yodo y pues ya, no se queda como abierto si lo vemos de este lado de los 12. Bien, ok. Ahora, eh, como ya obtuvimos el voltaje en la resistencia, déjame hacer un poquito, podemos, podemos hacer lo siguiente. Utilizando la ley de Ohm, que es voltaje es igual a corriente por resistencia, podemos despejar la corriente y prácticamente nos daría ya la corriente. Y nuevamente les digo, como es un circuito en serie, la corriente se mantiene constante, entonces en cada punto se vuelve, em, se vuelve constante. Bueno, lo puedes encontrar. En cada punto es es la misma corriente. Solo en casos de excepcional, en la parte de paralelo, ahí sí, se divide, ya que los dos yodos son iguales, pues prácticamente estás dividiendo la corriente en dos. Eh, ya haces el despeje y te daría que la corriente es igual a 5,53 por 10 a la menos 4. Y claro que son amperes. Vamos al siguiente problema. Bueno, este es un problema más complejo, ya que es de diseño. Ya nos dan valores predefinidos y prácticamente con estos valores tenemos que diseñar R1, o RB, R colector y R emisor. Primero, con los cálculos, bueno, con los elementos ya dados, podemos calcular algunas corrientes y voltajes que nos faltan. En este caso, corriente colector y corriente, no, y voltaje colector emisor. Los podemos calcular porque ya nos dan datos y prácticamente la ecuación directa para hallar estos, ¿no? Entonces, para esto, claramente se va a utilizar un análisis de malla de la parte colector-emisor, que es esta parte. Se lo dibujo rapidísimo. Esta parte es colector-emisor, la malla. Claro, ya hay ecuaciones predefinidas antes que nos ayudan a facilitar estos cálculos, ¿no? No hay que, desde la ley de Kirchhoff, no, no. Ya hay una ecuación que prácticamente mete los valores, te lo da. Y estamos usando la configuración de polarización emisor, ¿no? En este caso, vamos a hacer esto, que voltaje colector emisor es igual a VCC, la fuente, menos corriente colector por eh, resistencia colector más resistencia emisor. Con esta ecuación se puede determinar la equivalencia de la suma, ¿no? De R colector más R emisor. Y aquí está el procedimiento. Se hace el procedimiento, aquí pueden ver, y prácticamente nos daría que RC, R colector, más R emisor es igual a 2000 ohms. Una vez obtenido este valor, podemos realizar un sistema de ecuaciones debido a una equivalencia que nos dan al inicio del problema, que, el, que la resistencia colector es igual a 4 por la resistencia emisor.
lo cual podemos diseñar este mini sistema de ecuaciones, que la resistencia colector más 4 más por la resistencia emisor es igual a 2000 ohms. Entonces, para hallar esto, podemos sustituir una de las equivalencias que tenemos, que son estas, en la ecuación que tenemos ya. En este caso, cambié, cambié 4 4 por resistencia emisor por la resistencia colector, como podemos ver aquí. Entonces sumamos estas dos resistencias, simplificamos, dividimos y nos da que la resistencia colector es igual a 1000 ohms o 1 kilo ohm, como lo gusten ver. Hacemos, eh, hacemos lo viceversa. Prácticamente, como ya tenemos un valor, lo sustituimos en la ecuación que diseñamos o que construimos, despejamos la resistencia colector y nos da que 250 ohms. Si lo hacemos viceversa, iniciando con RE o resistencia emisor, prácticamente nos da los mismos valores. Por ende, esta ecuación eh, es, es verídica. Entonces, ya tenemos estos valores. ¿Cómo podemos? Claro, no, sí existe la resistencia emisor de 1 kilo ohm, porque por ende podemos decir que esta resistencia es comercial, ya no hay que cambiarla. Sin embargo, en la resistencia colector, que son de 250 ohms, no existe. Entonces tenemos que hacer un equivalente. Eh, lo más sencillo es ponerlas en serie. Entonces, Eh, yo hallé, busqué, investigué algunas de las resistencias que son equivalentes, sumándolas a 250 ohms. Por ende, por ende, necesitamos tres resistencias, una de 220 ohms y dos de 15 ohms. Ujú. Ahora bien, si analizamos la malla base emisor, es indispensable tener en cuenta. ¿Y cuál es esta malla? Pues, base emisor es esta malla. Esta malla. Nuevamente, con la configuración que ya no están dando, mm, tenemos una serie de ecuaciones con la cual podemos despejar R1 o resistencia base. Entonces, ya despejándola, podemos obtener la que nos falta, que es resistencia base. Ocupamos, claro, esta ecuación porque viene con la resistencia base. Con esta ecuación tendremos RB, pero antes se debe calcular la corriente eh, de la base. Podemos calcular con la configuración de fija, que ya es una ecuación que nos da, de polarización fija, que es corriente colector es igual a beta por corriente base. Como ya tenemos corriente colector, despejamos la corriente base, que prácticamente aquí vemos la ecuación. Aquí lo podemos ver, la ecuación que le estoy mencionando, y ya nos da que la corriente base es de 4,16 por 10 a la menos 5. Ya teniendo esto, sustituimos todos los valores que tenemos en la ecuación mencionada anteriormente. Esta, prácticamente aquí viene con cada paso de lo que se hizo para la ecuación. Se despeja R y obtendríamos esta. Resolvemos y nos da una ecuación, bueno, nos da prácticamente una resistencia de 342.942 ohms. Para casos más simples, vamos a hacer que esta resistencia sea de 343 kilo ohms.
Nuevamente hacemos los pasos anteriores, que las resistencias comerciales, ¿cuáles son sus equivalentes? Em, entonces sería una resistencia de 330 kiloohms más una de 12 kiloohms. Prácticamente tendríamos, esto es equivalente en un 99% esta resistencia, por ende es permisible tener estos valores. Esto ha sido todo. Muchas gracias.